Ramón Guillermo, ¿qué peso puede tener esas frustraciones en pasados procesos de primaria sobre estas primarias de ustedes? Creo que el 12 de febrero del año entrante. El 12 de febrero, el Día de la Juventud, el 12 son nuestras primarias presidenciales y para todas las gobernaciones y alcaldías en las cuales no haya acuerdos unitarios previamente. Bueno, no voy a entrar en la discusión de los particulares de cada uno de esos procesos que tú mencionaste. Desde luego, sería interesante, pero digamos, no para este momento. Existieron y las razones son distintas. Así es, también, sí, claro. ¿no? Y lo del contexto, lo de la nueva fuerza entre URD y el MEP era un colegio electoral, más bien. Era indirecto. Y en el caso de AD se llamaron primarias aquellas de Prieto que no eran exactamente. Y las nuestras ya Caldera se había ido. Ya Caldera había decidido postularse por su lado en esas primarias que fueron entre Eduardo, Osvaldo y Humberto Calderón. Pero nosotros hemos tenido ya experiencia de primaria. Una premisa, que fue para elegir al candidato a la gobernación del Táchira, a Pérez Vivas. Otra ya en la mesa, la elección de nuestros candidatos a diputados el año pasado, que en 17 circuitos, 22 candidatos pudimos hacerla. Entonces tenemos una experiencia, hay una andadura en eso. Tenemos además que es una primaria que forma parte de una política, y eso es importante. ¿Por qué? Porque no es que nos entendimos para hacer una primaria, sino que venimos entendidos de hace rato en un camino, que es la Mesa de la Unidad Democrática, que es siempre un proyecto de construcción donde cabe más gente, que tiene puertas abiertas para otros, pero que tiene una política, que tiene una estrategia, que tiene unas reglas, y todo eso es muy importante. Y fíjate tú, las reglas de la selección de candidatos para esta nueva se aprobaron por unanimidad. La Comisión Electoral de Primarias se aprobó por unanimidad. Y por unanimidad se están designando, unanimidad en el acuerdo entre la Comisión Electoral, que es autónoma, y en las mesas regionales se están designando las juntas electorales de los estados, que ya van 12 o 13 de las 24, y esperan tener para fin de julio todas designadas, que son las que van a organizar el proceso. Entonces hay pues, con diferencia a otros eventos, hay una política dentro de la cual las primarias son un hito, una manifestación. Por eso son tan sólidas y por eso es que, volviendo un poco a lo que hablabas en el segmento anterior, la manera nuestra de escoger nuestro candidato es la elección primaria. Tú hablas de una política. Esa política es la búsqueda de la unidad. No, la búsqueda de la unidad la unidad es una política. Exacto. Y la unidad es para producir un cambio político democrático. Pasar de una situación en la cual tenemos un gobierno constitucional que no actúa dentro de la Constitución a un gobierno constitucional que actúe dentro de la Constitución. Ese es el rumbo, ese es el camino, esa es la propuesta. Te pregunto, para esa actividad que cumplió la oposición hasta hace muy poco, que la colocó varias veces al margen de la Constitución, ¿eso significa que esta política estará en el marco permanentemente de la Constitución? Está. En este tiempo hemos tenido muchas experiencias nosotros. Los demócratas, los que hemos formado esta amplia alianza, y experiencias también del lado del gobierno. Cuando nosotros decimos que justamente se trata no solo de una política estrictamente constitucional, una alternativa electoral para las elecciones del año 2012 y, desde luego, una alternativa de gobierno, porque de esa elección va a surgir un gobierno nuevo, un gobierno distinto. Esa es nuestra propuesta, ese es nuestro compromiso. Pero también cuando decimos que se trata de una peculiar forma de transición, porque este es un gobierno con todas las atribuciones de la Constitución y las leyes, y el que viene, el nuestro, será un gobierno con todas las atribuciones de la Constitución y las leyes. Pero ¿por qué decimos que es transicional? En realidad es transicional porque pasamos de una situación en la cual el gobierno y los poderes públicos, habiendo sido elegidos dentro de una Constitución, tienen una noción muy laxa, muy revolucionaria de esa Constitución, que no se sienten tan comprometidos con ella, a un gobierno que actúe dentro de la Constitución completamente y se empeñe en que tenga plena vigencia. Yo sí considero que ese es un paso muy importante, ¿no? Que se ha operado en el pensamiento y en la actuación de la oposición. Creo que uno de los problemas que ha tenido el país, tú me podrás decir que hay muchos otros, pero desde mi punto de vista ha sido la equivocada política
en términos generales de la oposición, ¿no? Yo como demócrata creo en la necesidad de una oposición fuerte, que trace un camino, que se presente como una alternativa. Ahora, ¿ustedes no creen que están poniendo demasiado énfasis en el tema de la unidad? Por ejemplo, me explico, si no la están mitologizando demasiado, si llegara a fallar algún elemento en ese proceso unitario, eso no afectaría el efecto hacia la... La gente entiende bien, y lo demostró la elección parlamentaria del 26 de septiembre pasado. Aquí se ha constituido un polo que tiene una fuerza centrípeta muy grande y en realidad todos los caminos conducen a la unidad porque cada vez más eso se va fortaleciendo. Y la gente lo entiende bien. Y la gente entiende también bien que el mensaje de la unidad va más allá y es un compromiso de un modo de gobernar en un ambiente de unidad nacional que queremos fortalecer. Así como tú has puntualizado como un error nuestro, unas equivocaciones en algunos aspectos, bueno, yo quisiera puntualizar que yo creo que la principal equivocación del gobierno es no comportarse como gobierno de todos. Es un gobierno solo de una parte, por cierto, de una parte cada vez más pequeña. Y esa manera de comportarse es una fuente de nuevos problemas, una fuente de agravamiento de los problemas viejos y en adición a eso una incapacidad, una autolimitación. El gobierno que tiene la crisis eléctrica que tiene en este momento, si no tuviera esa superstición de que hay unos venezolanos verdaderos y otros que son apátridas y traidores a la patria y todo eso, podría consultar a toda la gente que sabe de electricidad, que está en las universidades, que fueron gerentes de empresas eléctricas, al talento venezolano que está aquí, pero a eso renuncia porque sería pues casi una apostasía desde el punto de vista de la fantasía ideológica, y eso es un error. Y eso es un error que el próximo gobierno, un gobierno de la unidad, va a corregir, porque hay que buscar el talento en todas partes, y además hay un ámbito para entenderse en eso, que es la Constitución. La Constitución nos da, por un lado, un ámbito, un espacio de reglas claras que si se cumplen está muy bien, pero por otro lado nos marca una pauta, nos dice cómo debe ser la economía, nos dice cómo debe ser la organización del Estado federal y descentralizado, nos dice cómo debe ser la separación de poderes y la cooperación entre ellos, nos dice cómo debe ser la relación entre el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías. ¿Tú crees que tendríamos más de 90% de impunidad si el poder nacional, las alcaldías y las gobernaciones actuaran coordinadamente? Pero claro, como hay un cierto daltonismo, a lo que no es rojo no es invitado, no hay coordinación, y eso no está bien, eso no está bien. No, indudablemente que no está bien, como no está bien también una visión sectaria que tiene la oposición, que rechaza incluso casi en términos raciales al chavismo, que demostró con el episodio del golpe del 11 de abril hasta dónde podía llegar en esa situación. Pero yo no quiero colocarme en un plan de debate contigo porque así es. Yo te traje para escucharte, ¿no? Para así que tú digas tus puntos de vista. Así es. Sino simplemente puntualizar que yo creo en el diálogo, ¿no? Creo en el diálogo y que es muy importante que uno de los aportes en esta campaña electoral sea, primero, elevar el nivel del debate, ¿no? Debatir los proyectos. El proyecto socialista, chavista, el proyecto que tiene la oposición, que es importante que lo conozca el país. Y en segundo lugar, bajar las tensiones, ¿no? Creo que la polarización perjudica a todo el mundo, y principalmente a los ciudadanos rasos y comunes, ¿no? Entonces, buscar distender la política sería un buen aporte en esta campaña electoral. Fíjate que no solo tú estás de acuerdo con el diálogo, eres partidario del diálogo. La verdad es que la mayor parte de los venezolanos son la crispación, el enfrentamiento. Lo que en las encuestas aparece como más criticado al gobierno es justamente la pugnacidad. Gente a la que le gusta el proceso por distintos modos, sin embargo no le gusta la pugnacidad excesiva. Y yo tengo un dato, que es un dato muy interesante, que para mí fue una ratificación en una convicción que yo tengo por razones de mis ideas y de mi manera de ser. En la campaña del 26 de septiembre quedó demostrado completamente que toda la prédica del odio, toda la prédica de la crispación, de los venezolanos que somos enemigos entre nosotros,
no tiene asidero en la vida real. No hubo un solo incidente con candidatos nuestros en ningún sector del país, ni uno. La única cosa fue completamente aislada el día de las elecciones a Iván Olivares, que lo agredieron unos señores de la escolta de un candidato. Pero no fue un hecho espontáneo de la gente, en ninguna parte del país. En ninguna parte del país, barrios populares, urbanizaciones, ninguna agresión, ni a la vez tampoco, ni al revés tampoco. Eso lo que te indica es un país deseoso. Lo que la gente pedía para la asamblea nueva, una asamblea equilibrada, una asamblea plural, una asamblea donde se discuta, donde se debata, eso lo que te muestra es que la gente quiere diálogo. Diálogo que parte del respeto mutuo, que parte desde luego de la convicción de que el otro lo reconozco como mi interlocutor válido. Y ese que está enfrente es un venezolano como yo, que al fin y al cabo tiene el mismo destino, porque no tenemos un país de repuesto, que podamos decir, no somos venezolanos y opción B de tal país. No, somos venezolanos. Y aquí vamos y no hay manera de suponer que el país va a ser mejor porque una parte del país se vaya de aquí, porque eso no va a ocurrir. Y tampoco es deseable que ocurra. Esa observación que tú haces la comparto porque yo mismo la constaté también. Sí. ¿No? Aquellas inmensas filas de votantes, donde cada quien llevaba sus colores, sus signos, sus distintivos, y sin embargo no hubo un solo incidente, ¿no? Eso revela de que la polarización está mentalmente ubicada en un nivel, ¿no? Y que al descender ese nivel prácticamente desaparece. Lo cual no significa que la gente no piense, tiene su punto de vista, etcétera. Pero fíjate, y disculpa que te interrumpa, pero es que lo que la gente, porque lo que pasa es que el problema que la gente tiene es igual con independencia de su preferencia política. A la gente la angustia por la inseguridad no es un asunto de opositores, es un asunto de todos. Si no tuviera los números que tienen las encuestas. Son problemas que unifican. Claro. Sí. Y la búsqueda de soluciones para ello. El problema de la vivienda, el problema de la salud, todas estas cosas, el problema penitenciario, son cosas que son vistas por todos con la misma angustia. Y tenemos todos, independientemente de la acera política que nos encontremos, la obligación de dar respuesta a eso, de dar solución a esos problemas. Bueno, ha sido un placer tener aquí. Y para mí estar. Y espero que nos volvamos a ver aquí en esta entrevista. Yo también espero, con mucho gusto. Y mucha suerte. Adelante. Hasta luego. Una pausa y los confidenciales.